Muchas gracias a todos los presentes. Agradecemos la asistencia a este nuevo evento cultural médico en el que tendremos la oportunidad de escuchar la disertación del doctor Cristian Cruz, que es parte de la Federación Médica Ecuatoriana y es también un médico que ha incursionado en las diferentes etapas de las medicinas alternativas. De manera que él tenemos la suerte más bien de escucharle y vamos a escucharle hablar sobre su conocimiento en estas nuevas técnicas de curación. El Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana pues agradece su asistencia y vamos a escuchar entonces en las palabras de José Rodríguez el tema introductorio. Muchas gracias. El doctor Cristian Cruz Larrea es un médico alternativo que se preparó en la Universidad Andina y que evidentemente lucha por un campo de la medicina que no necesariamente es del todo reconocido en todos y cada uno de los estamentos de la medicina, puesto que no es la medicina convencional precisamente a la que muchos de los médicos aquí presentes asisten salidos de las universidades, fundamentalmente la Universidad Central. Para mí es un gran gusto saludar la presencia del presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, el doctor Santiago Carrasco, como no saludar al alto ejercicio del secretariado del SECUME, de un museo que en poco tiempo ha concitado un interés nacional de primera factura y que de todos los lares de nuestro país acuden permanentemente a conocer el museo. Esta tarea grande la llevan a cabo fundamentalmente Ricardo Torres, Gustavo Dueñas y el secretariado en manos del doctor Marcelo Lupera Pazmiño. Cabalmente un médico de enorme prestigio, un científico, y que en lugar de estar en París, en Francia, nos acompaña acá. Gracias, doctor Marcelo. Desde muy joven, Cristian trata de encontrar un camino para él de entendimiento frente a las circunstancias que la vida le va deparando. E indudablemente él se inmiscuye en el campo de la parte de la preparación intelectual, de la parte física también, en donde entre otras cosas, él es un hombre de cinturón negro en el cargo o en la denominación de séptimo dan, con el conocimiento de kickboxing, de taekwondo, de karate y de hapkido. Dicho sea de paso, el hapkido es una modalidad coreana de las artes marciales. Y no solamente eso, sino que también se inmiscuye en el campo del culturismo y en poco tiempo fue Mr. Quito, Mr. Pichincha, un hombre muy conocido en el seno de la concentración deportiva de Pichincha, pero en el campo intelectual en donde él más destaca y en donde él más establece su búsqueda, precisamente encuentra distintas aristas, distintos problemas para encontrar la naturaleza del problema de la salud. Y entre otras cosas es un ingeniero financiero, es un ingeniero bursátil también. Y se inmiscuye poco a poco que en el entorno de los años 60 y 70 invaden el mundo entero las nuevas medicinas para curar, que como ustedes conocen, ardua tarea le tocó a la misma homeopatía poder ser reconocido en el medio. Al comienzo hubo demasiadas resistencias y de no ser por la fuerza y la contundencia de Hahnemann, el alemán, de la escuela argentina, indudablemente poderoso y fuerte, no hubiera sido posible que hoy la homeopatía goce de un enorme prestigio y con una cantidad de médicos y médicas que precisamente curan desde ese campo. Pero él se inmiscuye también en el campo de las medicinas energéticas.
se inmiscuye en el campo de la medicina ancestral, a cuyo padre le tenemos aquí, el autor de Medicina Aborigen, que es el más amado por todos nosotros, la gente del Secume. Hablo yo del fundador de esto donde hoy estamos, que es el doctor Eduardo Estrella Aguirre. Y dos obras básicas y grandiosas de él. La una es el pan, que nosotros atesoramos aquí en nuestra biblioteca. Existen muy pocas publicaciones y muy pocos médicos se enorgullecen de tener en su biblioteca personal la obra El Pan. Y es obra más conocida, más importante, la medicina aborigen, cuyo autor indudablemente es él. De tal suerte que tenemos medicinas ancestrales, medicinas energéticas, y no solamente se queda ahí Cristian Cruz Larrea, sino que también se inmiscuye en el campo de las fuerzas espirituales para poder encontrar una sanación. Y él, entre otras cosas, es un médico que maneja el Reiki a efecto de la curación también. Este arte de poner las manos en determinados sitios magnéticos que el cuerpo humano tiene y que el terapeuta, porque así viene a ser, es capaz de hacer una sincronía y encontrar una curación. Ese senio hace 2000 años, Jesús el Cristo, acorralado por las tropas, por decirle un nombre, romanas, practicaba precisamente la sanación espiritual, como es conocido. De tal suerte que es un prestigio enorme para el Secume que un doctor que últimamente ha venido batallando, ha venido inyectando ideas en la Federación Médica Ecuatoriana, hoy nos acompaña. Dejo a usted, doctor Cristian, frente a un público de enorme preparación académica, médicos de primera talla, de amplia experiencia, de amplio conocimiento, para que usted haga una disertación fundamental sobre esto que él llama la medicina integrativa. De tal suerte que, Cristian, bienvenido, una buena jornada, que te vaya muy bien en esto, que es un gran gusto tuyo. Te he escuchado muchas veces explicar, eres un gran disertante, este es un público que te acoge enormemente. Buenos días, Cristian. En primer lugar, quiero agradecer a Dios esta oportunidad. Me siento muy honrado de venir acá con gente que ha dado su vida en el tema de la salud. Señor presidente, gracias por la invitación. Señor presidente de la Federación de Médicos del Ecuador, Santiago Carrasco, un extraordinario ser humano, gracias por estar aquí. Distinguidas médicos, científicos, invitados especiales, querida mamá, para mí es muy grato que hayas venido el día de hoy. Y a mi hija que está estudiando medicina también le traje para que pueda acompañarme. Soy Cristian Cruz Larrea, soy un soñador de la vida. Me considero que soy un hijo de Dios inquebrantable, lucho permanentemente por las cosas y estoy absolutamente seguro que luego de compartir esta conversación que debe ser de 2 vías, evidentemente si tienen alguna inquietud levantamos la mano y vamos conversando y con mucho gusto vamos a atender todas las necesidades. Pero sobre todo vamos a disfrutar este momento que para mí es histórico. Poder reunirme con gente que ha dado su vida, con gente que conozco mucho tiempo y con gente que ha brillado. También quiero hacer una mención especial a Omar Oña, que es un científico que nos acompaña, que hace equipos electromagnéticos y cuánticos. Y bueno, gracias José por tu gentil invitación. José tuvo la gentileza de invitarme hace varios días y con mucho gusto, con todo el ñeque del mundo estoy aquí para conversar. Quiero empezar indicando que todo en la vida está concatenado. Nada es casualidad, todo tiene causa y efecto. Acabé hace pocos días de terminar un libro que me tomó 40 años, literal 40 años. Pasado mañana cumplo 50 y empecé a los 10 años.
esta motivación de encontrar fuerza en la adversidad, de ver problemas, pero ver oportunidades, de tener la conciencia de que somos hijos de Dios y que Dios es omnipotente, omnisapiente y omnipresente, y que nosotros tenemos esas mismas características, combinado con la ciencia, con las preguntas, con las interrogaciones, cuestionando todo, pero avanzando permanentemente, me ha permitido darles el día de hoy un extracto resumido de este libro que se llama Mente Maestra, el Poder Transformador. Quiero contarles que hace muchos años una palabra cambió el mundo para mí, para mi familia y para mi descendencia. Un día estaba yo cerca de un edificio, me gustaba a mí caminar por los filos, vencerme a mí mismo, tenía mucho miedo y encontraba metodologías para ver cómo me levanto el ánimo, cómo podemos nosotros controlar como seres humanos este miedo. Y una persona me dijo, cuidado. Esta palabra cuidado me permitió no ser tan imprudente y decidí salir de ahí porque era muy posible que me iba a caer. Hoy, dando gracias a Dios, veo la vida con tranquilidad, con objetividad y trato permanentemente de conectarme con Dios. El secreto es simple, nunca darse por vencido y conectarse con Dios. Me gustaría también comentarles que hoy vamos a hablar desde lo más grande hasta lo más chiquito. Vamos a hablar del universo, los elementos inmensos que gobiernan el cosmos, las galaxias, los asteroides. Pero también vamos a hablar del mundo subatómico, de elementos minúsculos que gobiernan lo cuántico, el átomo, los fotones. En realidad nosotros somos energía. Cuando nosotros tenemos este principio fundamental y tenemos claro que somos hijos de Dios, y aquí quiero hacer una aclaración importante porque yo sé que ustedes como científicos, como apasionados de la lectura y de cuestionamientos, a lo mejor algunos de ustedes no crean en Dios, pero yo sí creo, y quiero mencionarlo en esta reunión que para mí es tan importante y determinante, que todo va concatenado. Cuando nosotros entendemos eso, sabemos que nosotros somos el milagro más grande del mundo. Un cuerpo, la parte más física, más elemental, con 37.2 billones de células. La mente, con 86.000 millones de neuronas, y el espíritu que nos conecta con la divinidad. ¿Por qué yo hago esta introducción desde lo más grande hasta lo más minúsculo? Porque vamos a entender que nada es casualidad, que todo es perfecto y todo es para bien. Y que así como el ser humano nace de una célula que se va multiplicando permanentemente, y que luego entendemos cómo funciona la reflexología, cómo nuestro cuerpo, a través de las terapias alternativas y complementarias, se ve reflejado en las manos, en los oídos o en la planta de los pies, porque somos todo unido. Y pienso y necesito hacer una aclaración. Yo soy doctor honoris causa. Soy terapeuta alternativo, soy ingeniero financiero y soy ingeniero bursátil, pero tengo cerca de 15 programas en terapias alternativas y complementarias estudiadas, registradas, y soy autor de varios libros con respecto a esto. Cuando nosotros entendemos que somos una máquina perfecta y maravillosa y que la energía de nosotros y el poder del pensamiento y de las palabras tienen un efecto contundente con las acciones, ahí es cuando nace la magia. A los 10 años me hacían bullying y claro, mi sueño era ser cinturón amarillo. Me encantaba el uniforme y cuando fui cinturón amarillo, algún rato soñé en ser cinturón negro. Cuando fui cinturón negro, por temas deportivos, como decía José, yo fui Mr. Ecuador, Mr. Pichincha, Mr. Internacional, me diagnosticaron los médicos un problema fuerte en la columna y me dijeron que no puedo volver a hacer deporte. Es como a ustedes decirles no pueden volver a atender pacientes. Ese momento es cuando nace mi inquietud, mi necesidad por descubrir nuevas formas de sanación. En ese momento comienzo a investigar el tema de las terapias alternativas, la energía cuántica, cómo hay gente que se cura con enfermedades terminables
Y como hay muchas estadísticas de esto, decido hacer esto. Evidentemente tuve la oportunidad de sanarme de varias cosas, entre ellas hipertensión, rinitis, tema de la columna, tema del oído, tema de la vista, temas que iba contra todo pronóstico. Hoy tenemos Natural Zen, que les invito cuando ustedes vayan, por favor. Para mí será un honor tenerles ahí. Es la primera clínica de medicina integrativa ubicada en Armenia, en el Valle de los Chillos. Y además, si es que no van en grupo, más bien nos tomamos un cafecito, nos jugamos un ajedrez y compartimos experiencias, porque sé que puedo aprender muchas cosas de ustedes. De nuestra parte van a recibir el cariño. He venido también con Alexis, con algunas personas parte de Natural Zen, para que puedan ustedes vivir una experiencia diferente. Ahora bien, cuando el ser humano entiende que es parte del universo, de lo más inmenso, y también es parte del mundo subatómico, y todo va concatenado y nada es casualidad, entendemos que el ser humano debe tener un propósito de vida. ¿Saben ustedes cómo se llama esta filosofía a nivel de Japón, tener el propósito de vida? Se llama Ikigai. Y el Ikigai es lo que transformó a los tigres asiáticos después de la Segunda Guerra Mundial, que terminaron devastados, en volverles potencia mundial. ¿Y qué es el Ikigai? Tu pasión, lo que más amas. Tu vocación, para lo que eres bueno. Tu misión, lo que el mundo necesita de ti. Y tu profesión, ¿qué es lo que tenemos que hacer ubicando estos 4 ejes para poder ganar dinero? Entiendo yo y valoro mucho y respeto y admiro a todos los médicos, más que antes, porque le veo a mi hija que duerme 4 horas y se saca el aire y es exigente y le digo, dale suave. Y veo cómo el doctor Carrasco lidera una lucha permanente en función de la defensa de la salud del Ecuador, y en actualidad enfrentarse a los poderes fácticos se necesita tener fe inquebrantable, tener la verdad y tener la decisión de transformar la salud. Y estoy junto a un grupo de personas extraordinarias que no me hace falta conocerles. Puedo percibir tu mirada. Y me acuerdo, el 31 de diciembre en la cena, creo que diste un excelente poema y me siento muy honrado hoy de estar aquí. Y podemos interconectarnos sin necesidad de estar juntos o de conocernos mucho tiempo. Este lenguaje universal que Paolo Coelho en su libro El Alquimista dice la conexión del ser humano. Por eso las mujeres dicen, me parece esto, este es un sexto sentido. Las personas que estudiamos metafísica decimos, esto es la magia del poder psicotrónico. Pero en realidad, este es el lenguaje de todos los seres humanos que necesitamos conectarnos, sentirnos, apreciarnos y valorar. ¿Ok? Entonces quiero hacerles una pregunta, queridos maestros, queridos doctores. ¿Cuántos cuerpos tiene el ser humano desde el punto de vista particular? ¿Un solo cuerpo, el físico? ¿Cuántos cuerpos podemos tener como seres humanos? Ok. El alma. Al que más va a participar. Posiblemente después nos vamos a comer unas carnecitas, así que hay premios sorpresa para ser interactivos. Si no, las conferencias no deben ser así, si no. Excelente. Yo creo que debemos darles unos fuertes aplausos a las personas que han intervenido, ¿no es cierto? El cuerpo humano, la ciencia, los estudiosos y los grandes maestros dicen que tienen 7 cuerpos. Y empezamos por donde ustedes analizan permanentemente, que es el cuerpo físico. Es la estructura más primitiva que tenemos. Es la parte tangible que nosotros podemos ver, palpar, sentir. Y recomendamos que para mantener este cuerpo debemos nosotros hacer ejercicios. ¿Ok? Pase, por favor. Bienvenida. Lucía Ulloa, venga. Bienvenido, todos.
Verán, el secreto de las cosas es hacer con amor, con pasión y como que fuera para Dios. Así que si vamos a estar aquí, vamos a ponerle todo el ñeque, toda la energía y toda esa vibra. El segundo cuerpo, después del físico, es el cuerpo energético. Es la estructura invisible y lo que deberíamos hacer es meditar, reflexionar. Es ese algo que no se ve, pero que científicamente ahora está comprobado que los seres humanos tenemos fotones y en nuestra esencia, luego de los átomos, está la energía. Está comprobado científicamente. El tercer cuerpo es el cuerpo emocional, donde nos gobiernan los sentimientos, las emociones y los afectos y los desafectos. Por eso a veces cuando un padre le da alas al hijo, el hijo vuela. O cuando una persona, por más simple que le diga una palabra negativa a un ser humano, le puede transformar la vida. Por eso es importante que ustedes sigan obrando con sabiduría y cuando tengan pacientes en temas terminales, ustedes, sin dar la certeza que hay posibilidades de vida o de transformar, tienen que decirle que siempre hay una posibilidad. Ya les voy a explicar cómo funciona un poquito, porque ustedes evidentemente saben, pero les voy a dar mi punto de vista muy modesto, muy aterrizado a la medicina integrativa. Que la medicina integrativa reúne todas las medicinas, empezando por la medicina convencional, la de ustedes, la científica, la precisa, la perfecta, la inmediata, la que podemos comprobar. Luego viene el cuerpo mental inferior, que es el pensamiento lógico, y para eso nosotros debemos hacer pensamiento crítico, debemos reflexionar siempre con una crítica constructiva, no destructiva, siempre analizándole. No entiendo, explíqueme qué es lo que podemos hacer, porque yo recuerdo en la universidad que en algún momento le dije al maestro, prefiero hacer preguntas tontas que errores tontos. No hay preguntas tontas y todos tenemos que aprender permanentemente. Entonces, les invito por favor a cuestionar, a conversar y a interrogar lo que estoy mencionando, porque el día de hoy seguramente vamos a aprender un poquito de las cosas diferentes que gobiernan el mundo y el universo y por supuesto la salud integral del ser humano. El quinto cuerpo es mental superior, es decir, son pensamientos intuitivos y trascendentes. Y lo importante de esto es conectarnos con todo. Actualmente ya hay estudios científicos y de gente extraordinaria que ha ganado premios Nobel, donde se demuestra que, por ejemplo, el doctor Moto, el creador de la teoría del agua, decide entre sus alumnos sacar de una misma fuente, dividir en vasos y en recipientes de agua, se concentran en la mitad, en el 50% de estos recipientes de agua, comienzan a pensar negativamente, comienzan a hablar malas palabras, comienzan a mandar mala vibra y le congelan. Hacen todo lo contrario con el otro 50% de los recipientes del agua y le congelan. Resultado de esto, un estudio que transformó el mundo y que se demuestra cómo el pensamiento, la intención, la escritura, la conexión cambia esto, porque después de congelados los recipientes, tanto del un lado o del otro, en los que se pensaba negativamente, se encontró que había hongos, unas imágenes feas y unas malformaciones sobre la composición del agua. En cambio, en el agua que mandaron buena vibra, palabras positivas, se hizo estrellas y se hizo unas situaciones, digamos que con geometría perfecta, era agradable ver, ¿ok? Sí conoce del tema del doctor Moto. Perfecto. De ahí viene el tema del cuerpo almático, que es una memoria de las experiencias. Nosotros estamos interconectados y para hacer eso necesitamos de entender que somos parte de una creación, de algo. Muchas personas creemos firmemente y nos sentimos orgullosos de ser hijos de Dios. Otras personas seguramente no creen en Dios, pero creen en algo superior. Ese algo superior nosotros llamamos Dios.
otras personas manejan el universo, el tema cuántico, el poder de la mente, etc. Pero ese algo superior, esa fuerza que nos gobierna a todos, es algo maravilloso, que para mí es Dios. Y finalmente viene el cuerpo espiritual. ¿Cuál es el cuerpo espiritual dentro de estos 7 pisos? Es el que nos conecta con la divinidad. Cuando entendemos que el ser humano no solamente ha sido cuerpo físico, sino una combinación de cuerpos, de experiencias, de vibraciones, de palabras y de intenciones, comprendemos algo, que el día de hoy que estemos aquí no es casualidad, que el milagro más grande del mundo somos nosotros, cada uno de nosotros. Ustedes saben, ahí va el primer premio. En nuestra clínica les vamos a consentir. ¿Ustedes saben cuántas personas tuvieron que pasar en 11 generaciones en nuestros ancestros para nosotros hoy estar aquí vivos? Un número aproximado. Millones. En 11 generaciones nada más. Es decir, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, 11 pasos atrás. 4.096 ancestros en 11 generaciones. 4.096 personas que tuvieron que encontrarse, amarse, y en el acto más sublime de la humanidad, que es el amor, combinar el tema de millones de espermatozoides con un ovario, con un óvulo, perdón, y fecundar el ser humano. Y luego de eso, de entender que el día de hoy estamos aquí. Tenemos un propósito, debemos de encontrar ese Ikigai en nuestra vida, en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿saben ustedes el impacto que podemos tener sobre nosotros mismos, sobre nuestra familia y sobre nuestra descendencia? Una palabra y una pequeña acción puede cambiar el universo. Y ahí es donde nace el tema de la medicina integrativa. ¿Alguien me puede dar un ejemplo cómo una palabra puede cambiar el universo? O una acción esto. ¿Ustedes piensan que esto puede cambiar la historia? Levante la mano quien piensa si esto yo puedo cambiar la historia Ok, 2 personas están de acuerdo, 3, 4, 5. Les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar 2 ejemplos. El primero, yo fui el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el 2020. Quise cambiar el Ecuador y el mundo a través de la transparencia de hechos de personas extraordinarias, porque aquí en el país existe gente extraordinaria. Un día en una reunión en la presidencia, le digo al presidente, yo puedo cambiar el tema y la estabilidad del país en 15 minutos. El ministro de Economía se sonrió y me dijo, ¿cómo, presidente? Le dije, voy a salir del palacio y me voy a ir al municipio, voy a coger el teléfono y voy a hablar en voz alta y le voy a llamar a mi mamá y le voy a decir, mamita, acabo de salir de una reunión muy importante, saca el dinero, posiblemente va a haber crisis bancaria. No le digas a nadie, solamente a la familia. Esta acción de coger el teléfono, de hacer una cosa en buena onda, podía desatar una crisis social. Porque los chismes, los comentarios, buenos o malos, lo que vivimos en las redes sociales, eso pasa. Por eso les invito a que ustedes siempre cotejen lo bueno y lo malo. Inclusive los noticieros, porque siempre hay poderes fácticos, siempre hay gente que está con ciertas intenciones para tener más poder. Y el otro ejemplo es, yo le pago a una persona simplemente que le asuste a un presidente. Le digo, ve, le voy a dar una bala con balines, una pistola. Cuando venga el presidente de Estados Unidos a una reunión formal, solamente saca y haz como que le vas a disparar. Haz este movimiento. Eso cambia la geopolítica, cambia las intenciones, cambia la seguridad, cambia la percepción, le cambia la vida a él. Le puede hasta matar de un buen susto.
Entonces ustedes tienen idea el poder que tenemos nosotros de transformar la vida a través de hablar con conciencia. ¿Cómo podemos decirle a una persona que tiene enfermedad terminal, vea, usted ya tiene 3 meses de vida, está sentenciando? Cuando le puede decir, mire, he visto casos o he escuchado casos, porque nunca hay que mentir, he escuchado casos que en similares situaciones como la que usted está atravesando, se ha revertido. He escuchado que hay milagros. Usted puede ser parte de esa estadística. En primer lugar, no hemos mentido. En segundo lugar, el hecho de generar un pensamiento positivo, estamos generando vitalidad. Y ahí es cuando nace la medicina integrativa. O sea, me he tomado 15 minutos para comenzar a hablar de la medicina integrativa. Cuando una vez estaba yo jugando y saltando en la cama, no sé si ustedes se acuerdan de He-Man, de los luchadores, de esas cosas. Bueno, yo jugaba en eso a los 5 o 7 años. Y yo le estaba haciendo unas llaves a un primo y le digo, yo soy Hulk Hogan. ¿Si han escuchado de Hulk Hogan, del luchador? Levante la mano quien han escuchado. Ok, Hulk Hogan. Entra mi hermano y me dice, oye, ¿por qué no puede ser un Cristian Cruz mejor que el Hulk Hogan? Me dejó resonando eso. Y bueno, me metí en los deportes y todo lo que acabó de mencionar José y les confirmé yo. Ahí es cuando nace el poder del pensamiento. Ustedes pueden ser lo suficientemente brillantes para decir lo mismo con otras palabras. Y tú seguramente que es del arte de hablar, de los poemas, de esa conciencia, seguramente me vas a dar la razón. Porque hasta para dar una bofetada o hasta para decir no estoy de acuerdo, uno debe tener una compostura, una elegancia, una posición donde la gente puede entender el significado y la intención de cada palabra. Imagínense si eso nosotros aplicamos con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros alumnos, con nuestros pacientes, con nosotros mismos. A mí, excelente. Entonces, qué buena apreciación eso. Entonces, cuando una persona piensa que tiene cáncer o cualquier enfermedad, porque no solamente son enfermedades físicas, emocionales, un divorcio, una violación o temas energéticos, uno está en lugares donde no hay buena vibra, por ejemplo, ¿sí? ¿Entienden? Entonces, cuando uno está ahí y uno tiene claro que la palabra construye y el ser humano edifica y somos realmente un milagro mágico en la naturaleza, entendemos el propósito del ser humano. Ustedes, señores, queridos doctores, ustedes pueden curar con una palabra, ustedes pueden tratar, ustedes pueden transformar, ustedes le pueden dar la esperanza. Por último, pueden permitir que ese adiós físico del paciente sea más llevadero, porque hasta la muerte es sanación. Debemos de entender que cada cosa tiene un verdadero propósito. Entonces, hoy vengo a decirles que la enfermedad no es un castigo, es un aviso y la respuesta no está en una pastilla ni en una sola técnica. La respuesta está en todo. Yo reconozco, felicito y aplaudo todo el trabajo inquebrantable que hacen ustedes. Miles de páginas que deben leerse. Poder compensar, evidenciar el tema científico. Ser absolutamente prolijos para los procedimientos porque depende una vida de eso. Y aquí justamente la precisión de la ciencia, que por poner un país como referente, como Japón, no podemos negar el milagro más importante de la salud con la medicina convencional, que es la primera medicina que yo hago y enfatizo, que es la importancia de la medicina integrativa. Necesitamos de tecnología de punta. Una persona tiene un accidente, se fractura el cráneo, necesita tomografías, radiografías, análisis, un montón de cosas para determinar con precisión si es que es una operación y dónde se debe actuar. Aquí no podemos decir esta medicina
o esta técnica es mejor que la otra. Aquí todas son importantes, empezando por la medicina convencional. Y es justamente cuando las pastillas te alivian, te fortalecen y te ayudan. Pero también hay otras técnicas. Y en el segundo lugar está la pureza de la medicina y de la naturaleza. Cojamos como ejemplo la medicina china. Hoy ya hay aquí la medicina andina en el Ecuador, con nuestras plantas, con nuestros saberes. Ya está registrado todo esto en el Ministerio de Salud Pública. Es decir, las personas que quieren intervenir o que quieren aprender o convalidar los conocimientos como terapeutas alternativos, ya el Access, avalado, por supuesto, y ha tomado la Organización Mundial de la Salud como una referente para determinar ciertas terapias alternativas y complementarias para el bienestar de las personas. No somos máquinas, somos biología viva. Entonces necesitamos del agua, necesitamos de las plantas para poder prevenir, tratar y en algunos casos sanar enfermedades físicas, emocionales y psicológicas. Hoy le traje a mi mamacita, quien le quiero y le admiro mucho porque de alguna manera siempre ella se vio involucrada en la salud y en algún momento trabajó en una clínica. Hoy tiene su propia clínica. Le consiento permanentemente. Y me lleno de orgullo porque vivimos cerca, a 5 metros. Construimos unas casitas ahí y le tengo cerca. Pero también le he traído a Marquito, que es el esposo de mi mamacita, quien le diagnosticaron en el hospital militar varias enfermedades, increíblemente. Y le dieron 1 mes de vida. Y a través de técnicas milenarias, leche de soya, meditación y todas las cosas que estamos conversando, hoy es testimonio de vida, más de 20 años de ese diagnóstico. Y está aquí presente. También tuve la oportunidad de invitarle a Omar Oña, quien es un científico que crea varios equipos. Me hubiese gustado traerles los equipos. Pero yo dije, si les llevo los equipos no me visitan. Entonces, cuando vayan a Natural Zen, ahí les voy a hacer un tratamiento, les voy a hacer unos masajes, voy a hacer que ustedes puedan ver cómo uno puede ver cerrados los ojos. Porque también hacemos visión extraocular. ¿Conocen ustedes de esa técnica? Bueno, la visión extraocular es una de las terapias alternativas donde a través de un acompañamiento personalizado, un coach, elevamos la conciencia. Normalmente de los niños se les pone 3 vendas y los niños comienzan a ver sin sus ojos físicos. Claro, les estoy hablando de un poco de cosas locas, por eso está la invitación para que vayan y nos tomamos un cafecito en Natural Zen y podamos aprender esto, porque son terapias carísimas. Yo quise aprender eso para que mis hijos sean seres de luz. Entonces yo decía con mi esposa, chuta, que mis hijos aprenderían y que serían así y que se haría una doctora, y todo tiene poder la boca. Cuando estuve embarazada de mi hija, yo le dije, y que saldría una chica bonita, y que sería una buena deportista, y que sería abanderada. ¡Ja, ja, ja, ja! Les debo decir con mucha humildad, pero con todo el orgullo de un padre, mi hija es abanderada del Colegio Saint-Dominique, es 2 veces campeona mundial de artes marciales, es doctora honoris causa, y espero que sea una hija de Dios. Porque estas cosas de los títulos, los logros, son efímeros, son pasajeros, son momentáneos. Lo que transformamos aquí realmente es la energía del ser humano. Lo que transformamos aquí es la intención y la transformación de las cosas que podemos hacer para nosotros, para nuestra familia, para nuestros pacientes, para el país y para el mundo. Esta no es una conferencia. Esto es un compartir de vivencias. No les he traído por casualidad a mi familia, ni tampoco a Alexis, que es un sanador que hace reflexología. Increíblemente bueno. Vengo acá con humildad a decirles, nosotros ya hemos hecho, hemos aplicado. En lo que yo les pueda servir, me sumo. Con todo el ñeque del mundo. Y junto a ustedes seguro que aprenderé muchas cosas. Pero esto pongamos al alcance de las personas que no tienen acceso. Y para terminar la idea,
Yo me googleé, me puse en contacto con el creador de la visión extraocular. Pondrán en YouTube visión extraocular, sábado gigante, y ahí van a ver cómo les ponen a la gente las vendas, cómo pueden ver. Y si tenemos un tiempito, luego les enseño cómo hacemos la metodología. Entonces eso me costó cerca de $6,000 para tener una capacitación para mis hijos. Invertimos, me ayudó mucho. Y yo digo, ¿cómo es posible que esto no tengan acceso a la gente que más necesita? ¿Qué pasaría si el Ecuador pone esto a disposición a través del Ministerio de Educación? Si ustedes a través de sus palabras, porque así como las personas que son católicas le ven a los padres inalcanzables con su energía, con su espiritualidad, con lo que se quiera llamar en el tema espiritual, la gente cuando va a donde ustedes, les vemos casi como dioses. Y lo que el doctorcito diga es, y después de Diosito es el doctorcito. Entonces debemos pensar con amor, con pasión, con esperanza. Yo no quisiera toparme con un doctor en un momento difícil, que haya peleado de mañana con la esposa, que se haya tropezado, que se haya golpeado y después hacerme ver. No quisiera tener esa oportunidad, porque así no me diga algo negativo, su energía, su predisposición, y hay una fuerza de distanciamiento que se llama energía, el lenguaje universal. La tercera medicina es el flujo de la vida y nace en la India. ¿Cuál es esto? Es la medicina energética. Nosotros si hacemos así, frotamos las manos, sentimos un calorcito. Cuando somos niños y nos golpeamos o nos duele la barriga, nos frotamos, es algo innato. Pero cuando tenemos conciencia que el pensamiento, la intención y todo está interconectado, ya tiene poder. No es lo mismo toparle a José y decirle gracias José por la invitación, que hacerle esta misma palmada donde mi hija y decirle te amo mucho. O decirle a usted, me agradó mucho conocerle. La misma palmada, otras palabras, otra intención. ¿Cuántos pacientes necesitan solamente un abrazo, una palmada, un aliento, una luz, una esperanza? Y en este tema, Marquito, el esposo de mi mamacita, tuvo 5 accidentes aéreos. Le diagnosticaron, estuvo como 5 años en Panamá. Le dijeron, usted señor, se cayó el helicóptero, hasta aquí nomás llegó. Entonces nos contaba, después de 1 o 2 décadas, que se apareció un señor con barba de blanco. Y él le ayudaba a caminar todos los días, y él le decía, tú puedes. Y cuando pudo ya caminar, quiso irle a agradecer al doctorcito de blancos, al barbón. Nunca encontraron ningún barbón, ningún doctorcito con esas características. Presumimos que es Dios, porque quiso agradecerle, porque ya estaba desahuciado. Entonces yo vengo acá con testimonios reales, poniendo en mi vida como un testimonio con humildad para que ustedes vean que aquí hay una persona que transformó su vida desde la esencia contra todo pronóstico. Ya les digo, si nosotros somos instrumentos de Dios y somos terapeutas y profesionales de la salud y podemos ayudarles a despertar la conciencia y la luz que cada uno tiene, y los niños y los adultos pueden ver sin sus ojos físicos, ese es el primer paso. De ahí vienen muchas cosas más que podemos hacer. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, por favor? ¿O me faltan 2 puntitos y termino y de ahí hacemos preguntas y respuestas? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo están? Excelente, muchas gracias. Ahora les invito a hacer un ejercicio a todos. Vamos a hacer un ejercicio a modo de esta charla, de esta conferencia. Si yo les vuelvo a preguntar, ustedes van a decir excelente y le van a meter con todo el ñeque del mundo, con una chispa, con una sal, ¿sí? Vamos a hacer como que retrocedemos del tiempo. Doctores, buenos días, ¿cómo están? Excelente. Ok. Ahora, imaginemos que van a ganarse $1 millón.
$1 millón y unas carnecitas después de esto. Doctores, buenos días, ¿cómo están? Mucho problema. Ok. Cuando una persona menciona, gesticula, el subconsciente no entiende si es realidad o es mentira. Simplemente actúa. Por eso nosotros, más del 90% de las intuiciones, de las probabilidades, de los negocios, de los proyectos se caen, porque tenemos incertidumbre. Muy buena su observación, doctor. Usted tiene dos alternativas. Uno, o ser demasiado soñador, o uno, ser demasiado pesimista. Si usted tiene la posibilidad de elegir, ¿cuál cogería? Excelente. ¿Y por qué? Excelente. Y cuando uno piensa negativo, ¿cómo se afecta el cuerpo? Se enferma. Y la enfermedad, si es que es recurrente, ¿qué nos puede dar? El cáncer. Pero si nosotros tomamos la otra opción y somos entusiastas, positivos, molestosos, creativos, ¿qué nos da? Felicidad, ¿no es cierto? ¿Y eso qué nos da? Salud. Solamente una sugerencia, no hay casualidad, no hay coincidencias, todo es causa y efecto. Entonces, si una persona repite permanentemente, permítame poner un ejemplo también, es que quiero ser bien gráfico en esto, quiero ser bien gráfico. Hace varios años tuve la hermanita de mi mamacita, una tía extraordinaria, calidad. Y comenzó a decir, yo a los 60 años, yo ya me moría, y se murió. El poder de las palabras es impresionante. El poder de transformación nace en el pensamiento. Yo creo que puedo, y sueño, y lo hago. Luego del poder del pensamiento, tener la convicción inquebrantable. Miren, no nos cuesta nada. O sea, o pensamos positivo o pensamos negativo. Pero si nosotros somos apasionados y pensamos positivamente, nos estamos salvando a nosotros de enfermedades. En segundo lugar, luego del pensamiento, hablar con sabiduría. ¿Cómo me dirías tú ahorita, se terminó el tiempo y es hora de irse, sin ser descortés? Así, súper rápido. Esperamos que los compañeros aquí presentes intervengan porque esto está muy interesante. ¿Y esto es verdad o chiste, lo que me está diciendo? Aquí hay muchos doctores que, caramba, tienen una gana de participar. Sí, ya les vamos a hacer participar, gracias. Era una pregunta, era una dinámica nomás. Verán, hagamos una cosa, cada vez que diga salud, ustedes aplauden 3 veces. Ok, salud. Pero con ñeque, como que el día de hoy, salud. Ya. Entonces, hay formas de decir. Hasta para pedir dinero. Préstame $5, ¿sabes que me olvidé? O te vendo mi teléfono en $5. O sea, uno debe manejar la mente con esa minuciosidad que ustedes manejan, las técnicas, las pastillas, tantas palabras complicadas y tantas cosas. Cuando uno maneja entonces el pensamiento, las palabras, y hay coherencia con las acciones, estamos en otro nivel. Yo les puedo decir así, tienen que subir el ánimo, tienen que darle coñeque. ¿Y ustedes me creerían? ¿Me creerían ustedes? Pero si yo les digo, vamos coñeque, yo transformé mi vida, nadie apostó un centavo, hoy soy 4 veces campeón mundial, hacemos campeones mundiales, tengo testimonios, ¿me creen? De hecho, al finalizar podemos hacer una dinámica. Les puedo enseñar una llave de 9º dan, la persona que quiera. ¿Cómo con unas llaves le puedo desvestir? Levante la mano a quien le gustaría hacer eso. Aprender. Vea, ya se pararon también.
Ok. Y nosotros hablamos de la armonía suave de las terapias alternativas y complementarias, como una reflexología puede activar tranquilidad. Levante la mano quien se ha hecho reflexología en los pies, es decir, un masaje en los pies. Ok. Les invito a que ustedes hagan con sus parejas. Dígale a sus parejas que en la noche se ponga aceitito en los pies y solamente le masajee conectándose con usted. Yo me duermo en 3 minutos. Y si no tienen parejas, al finalizar de esto, yo les invito para que puedan ir a Natural Zen y les hacemos algunas técnicas con mucho cariño para que vivan una experiencia bonita. ¿Ok? En conclusión, para ya comenzar a hacer preguntas y respuestas, la medicina integrativa es la suma de todas las medicinas, empezando por la medicina convencional, por la científica, perfecta, exámenes, pastillas, medicamento, precisión exacta, ideal para emergencias o tratamientos largos. Luego viene la medicina ancestral. Nuestros abuelos, ¿cómo nos curaban? ¿Cómo se curaban? Con plantitas, aguas, con la intención, con las hierbitas, agua de anís para el dolor de la barriguita. Paico, ¿para qué es el paico? Para la memoria. Manzanilla para las inflamaciones, ¿no es cierto? Las terapias alternativas y complementarias no son invasivas. Son complementarias a la medicina convencional. La medicina espiritual, independientemente de que tengamos una religión o no, es conectarse con Dios, con la esencia divina. Y a veces uno no entiende cómo hay personas que frecuentan bares, nightclubs, lugares de baja vibración, llamémoslo así, y dicen, yo estoy salado, no me salen las cosas. Entonces no hay una lógica que las personas que están junto a otras personas en un nivel de vibración diferente puedan tener otro tipo de vibración. Uno se sienta con una persona entusiasta, es entusiasta. Uno se lleva con un optimista, es optimista. Uno se lleva con un chistoso, es un chistoso. Uno se lleva con un mentiroso, es un mentiroso. Entonces, estimados doctores, la medicina integrativa no es elegir entre la fe y la ciencia, entre las plantas o el bisturí. La medicina integrativa es la totalidad de todas las medicinas, conocimientos y herramientas necesarias para ayudar al ser humano en un 360. Usa la medicina para diagnosticar, usa la ciencia para diagnosticar, usa la naturaleza para limpiar, usa la energía para equilibrar y usa el espíritu para trascender. Por eso, les invito que ahora que están en su mejor momento, no es cuando éramos jóvenes, no es cuando recién nos casamos o cuando recién nos graduamos. El mejor momento de nuestras vidas es ahora, con la experiencia, con lo sembrado, con lo cosechado, con los momentos difíciles que en realidad son motivantes. Pero en realidad lo que necesitamos es unirnos, aprender y experimentar cosas nuevas. Antes experimentábamos las farras, los viajes, las reuniones, muchas cosas. Hoy experimentemos un nivel de conciencia que esté sobre el bien y sobre el mal. Veamos las cosas con crítica constructivas. Pero sobre todo, nunca dejen de creer en ustedes. Con la experiencia que tienen, con los elementos que tienen y con el impacto que tienen dentro de su familia, dentro de la comunidad y dentro de los médicos, seguramente, y acuérdense en esto, por favor, con mucho cariño que les voy a decir, seguramente la salud va a ser la primera piedra angular para el cambio generacional de los ecuatorianos en todas sus áreas. No lo digo porque está aquí el doctor Carrasco, lo digo porque él ha demostrado con hechos, acciones concretas, yéndose en contra de un sistema bastante cuestionado.
injusto, mediocre, corrupto, pero tenemos que levantar la voz cuando tenemos que levantar la voz, con sabiduría, con la verdad. Jamás va a vencer la oscuridad a la verdad. Quiero agradecerles por su tiempo y más bien estoy presto para las preguntas e inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias. El movimiento desencadenante de fuerzas energéticas, de fuerzas espirituales, lo hagan. Antes de que entremos a este apasionado momento, ya pienso en Fernando Guerrero Bermúdez para conversar sobre este tema, indudablemente. Entonces, doctor Oña, no sé si le acompaña también otra persona más que ejerce esta labor de terapia, ¿no? ¿Sí? Ya. Venga. Oye. Sí, así es. Estimado Omar, si tú eres tan gentil, me gustaría que tengas la gentileza, aprovechando el tiempo que nos dan aquí y estamos muy agradecidos, que solamente puedas explicar de manera muy concreta qué es la terapia Rife, por qué nosotros tenemos la terapia Rife y cómo ha impactado científicamente la terapia Rife. Gracias a todos por acá, por estar presentes acá. Hablando en forma muy rápida, un tema muy específico es dentro de los varios que hay de medicinas alternativas y medicina cuántica, que sería, la terapia Rife es un tratamiento que existe desde los años 30. Breve historia, el doctor Rife era un médico que descubrió que los virus, parásitos, bacterias, hongos, son realmente los que están presentes en cualquier tipo de enfermedad. Y para solucionar este problema de las enfermedades, lo que hizo es hizo un estudio de que para cada virus, parásito, bacteria, existe una frecuencia de resonancia. ¿Qué es la frecuencia de resonancia? Muchas veces hemos visto en publicidad o propaganda, cuando tenemos una copa de cristal y mandamos un fuerte sonido, la copa explota. ¿Por qué explota? Es porque entra en resonancia la frecuencia de la copa con la frecuencia que estamos enviando. Entonces, desde ese punto de vista, se llegó a determinar de que hay varios virus y tiene asociada una frecuencia. Entonces, si nosotros mandamos esa frecuencia al cuerpo, prácticamente el virus o el parásito que está ahí se destruye. Y una vez que se destruye prácticamente la causa desaparece. Si estamos matando la causa, todo lo demás que es respecto a esto desaparece. Entonces tenemos un sistema de tratamiento no invasivo que lo que estamos haciendo es enviar una frecuencia de resonancia hacia el cuerpo. Entonces de esa manera prácticamente estamos tratando ciertas patologías que son producidas por bacterias, virus, parásitos o hongos. Mandamos la frecuencia de resonancia y prácticamente eso destruye y el cuerpo empieza a sanarse. Eso sería el principio fundamental de las frecuencias Rife, que era el doctor Rife que inventó esto. En sus principios tuvo una aceptación muy buena y trató cánceres terminales en un 90%. Obviamente que fue muy reconocido, pero sabemos lo que hay cuando tiene algo novedoso para la medicina. Prácticamente fue boicoteado, y hay una larga historia de boicots. Después de que hizo las demostraciones indicando que eso realmente no era correcto, pero realmente demostró que sí era efectivo. Cualquier información de esto, hay mucha información en el internet acerca de las frecuencias Rife. Eso sería una introducción bastante breve y en qué es lo que se basa los equipos de resonancia Rife. Lo que he hecho acá es replicar las máquinas que se hizo en los años 30, que había información, y en base a eso hemos estado haciendo los tratamientos, y esas máquinas también tenemos en Natural Zen para hacer los tratamientos. Eso sería una introducción. Muchas gracias. Doctora Dorita Naranjo, por favor, si te pones de pie y haces la pregunta. Tú fuiste la primera en levantar la mano. En las que hemos crecido, ¿no? Y cada persona se expresa de acuerdo a su momento. Por ejemplo, en nuestros tiempos antiguos, nuestras madres, nuestras abuelas curaban con las plantas, porque ese era su tiempo. En nuestro tiempo, por ejemplo, en nuestro caso, entonces yo pienso que los cuerpos son una integridad del ser humano.
O sea, no 1, 2, 3, 4, 7, no. O sea, y eso, y la expresión de cada uno depende del entorno cultural. Si vivimos en una guerra, si vivimos en una hambruna, o estamos en tiempos de paz, ¿no? O no sé, por ejemplo, decir la cultura afroecuatoriana, perdón, eso tiene una característica, ellos por más difícil que sea su tiempo, ellos siempre están felices, siempre están sonriendo, siempre están bailando. Y eso, ¿no? Entonces yo pienso que más depende del entorno cultural, de la característica de ese ser humano en su diferente entorno, ¿no es cierto? Y la otra cosa, hay las medicinas diferentes a la occidental, digamos. Hay muchas, como la acupuntura, como la homeopatía y todas esas cosas. Pero hay otras que yo me permito decir que depende de la fe que uno tenga en el tratamiento o en las palabras de quien las emite. Por ejemplo, cuando las pacientes iban al consultorio, lo que nosotros llamamos la sugestión, ¿no es cierto? Como dice usted, el espíritu o la energía. La paciente decía, yo le veo a usted, doctorita, ya estoy curado. Y a veces usted le daba unas vitaminas y todo y regresaba feliz, ¿no es cierto? Entonces ese mundo existe aquí y en la medicina integrativa. Entonces la narrativa del concepto, de las ideas que usted depende, también depende mucho de la fe que la persona tenga, ¿sí? Lo que para nosotros era sugestión o empatía, para usted es lo que acaba de mencionar. Eso, gracias. Que quiero felicitarle, una brillante pregunta y una brillante concepción, pero hay ecuaciones perfectas, irrebatibles. Levante la mano quien piensa que las matemáticas son perfectas. Las matemáticas son perfectas. Es una ciencia perfecta. ¿Una ciencia exacta? ¿Quién piensa que es una ciencia exacta? Ok, a las personas que levantaron las manos les hago una pregunta. Dividan 10 para 3. Y ahora multipliquen por 3. La pregunta es exacto. Con esa misma lógica, doctora, quiero decirle que cuando nosotros utilizamos la medicina integrativa, no puede ser subjetiva, es integral y es contundente y es frontal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos la medicina convencional, es decir, la medicina de todos nosotros, la perfecta, la exacta, utilizamos la medicina natural, utilizamos las terapias alternativas. Lo único que estamos haciendo es combinando todo lo que tenemos al alcance de nuestras manos para poder prevenir, tratar y sanar enfermedades físicas, emocionales y psicológicas de la persona. Influye mucho el poder de la palabra, influye, pero cuando yo hablo de medicina integrativa estamos abordando y cobijando todas las cosas porque no tenemos nosotros mucho tiempo para seguir experimentando. Necesitamos ser contundentes con los pacientes y esto nos permite, por supuesto, utilizar todas las medicinas para poder ayudar. Ronald Rife fue un médico californiano. En el año 1960, él habló de las frecuencias y él construyó el primer microscopio que ve virus, ¿no es cierto? Ok. Le llevaron a Nueva York porque él ya curaba cáncer. Le pusieron 100 pacientes, mujeres con cáncer, y no pudo con una paciente. Y le desecharon, y cuando él regresó a California le habían quemado el laboratorio. Otto Werfer, en 1931, premio Nobel, dijo que la causa de las enfermedades es el problema del azúcar, porque es la oxidación lo que causa el cáncer. Ronald Rife lo dijo, los parásitos son la causa de las enfermedades. Y es por eso que si uno quiere tratar a un paciente, lo primero que debe hacer es desparasitarle. Y se puede hacer eso y funciona y se recupera. Porque no hay enfermos. Hay enfermos y no enfermedades. Y ese es el problema. Cada uno vibra con una frecuencia diferente porque somos un universo cada uno. Y eso tenemos que aprender. Gracias. Que manifestó que es importantísimo. El nivel de la frecuencia de los seres humanos debemos nosotros aprender a vibrar más alto. Lo que usted acaba de decir es determinante para
un equilibrio del ser humano. Es decir, el miedo puede estar variando en 80 hercios, la depresión en 60 hercios, la paz sobre los 400 hercios, pero la iluminación está sobre los 763 hercios. Cuando nosotros entendemos que no es un buen negocio para nosotros estar enojados, estar malgeños, estar en mala onda o tener envidia, y entendemos que necesitamos cambiar nuestro estado de vibración en hercios, por poner una unidad de medida comparativa, entendemos que ahí vienen acciones que nos permiten a nosotros vibrando. Por eso me dice la gente, tengo buena química, me siento bien, o no me cae. O sea, no sé qué pasa, pero no hay feeling con esta persona. Así que es muy buena su precisión. Muchas gracias. Soy docente, pero me encantó el momento que hizo la pregunta, quise intervenir, pero veo que estaban con médicos, quiere que yo responda. En el sentido que, ¿cuántos cuerpos tenemos? Realmente le voy a hablar algo experimentado por mi persona. Le llamo en estos términos, tengo una ferretería completa en el pie derecho. Una ferretería completa. Tengo clavos, tengo todo lo demás. No soy patólogo, no quede nada. Pero los médicos están aquí todos. Y me alegra que ahora le estén tomando en cuenta a la energía para curar a los seres humanos. El amigo explicó algo, pero ahí viene el interrogante. Venía el médico por orden, perdón, la enfermera por orden de los médicos para que me inyecten para el dolor, porque pues tengo 3 placas, 11 clavos. Conozco un poco del yoga y realmente yo decía, déjeme un rato libre, me mordía la almohada, me concentraba y no sentía el dolor. Es así que realmente, como me daba pues medicamento, el seguro, y yo tenía pues acumulado todas las ampollas para el dolor. ¿Por qué? Cogí el Vademécum y comencé a ver ese medicamento, qué efecto hace a través orgánicamente. No me acuerdo del medicamento, había efectos secundarios hacia el riñón. Entonces pues yo llamé y dije, el riñón es el cernidor del cuerpo humano de la sangre. Al estar infectado pues, ¿qué puede pasar en el futuro? Mi pregunta va, la motivación que nos hace usted a través de la energía, conozco yo las artes marciales y me encanta pues esta profesión que usted también lo respeta con mucha dignidad y lo llevamos. Cuando practicaba el yoga y hacía artes marciales, soy instructor también de la Escuela de Policía, del Militar, de la Fuerza Aérea, en artes marciales, y realmente yo llamaba el tercer rojo. El tercer rojo. Esa capacidad de concentración y el desarrollo para poder expresar un sentimiento, una emoción y sobre todo dominar lo que hace algo no hace daño, en este caso el dolor mío. Quisiera que en todo caso con su experiencia, con su profesión, pues le profundice algo que yo lo hago simplemente porque yo experimenté con mi cuerpo. Muchas gracias. Dentro de la medicina tradicional china y dentro de los campos energéticos tenemos cada uno de los chakras. Cuando usted habla del tercer ojo, se refiere al tema de la intuición. ¿Les ha pasado que a veces ustedes piensan que en una persona que no han pensado en años y ¡boom!, les llama? ¿O les ha pasado que ustedes pueden sentir experiencias o dicen, va a pasar esto, va a pasar, yo veo, yo siento, se conectan? Todo esto y el propósito de que tú estés con el pie, debes de entender que la vida te habla de diferentes maneras. Es un tema físico que lo puedes transformar en una motivación, en una experiencia de vida, en el tema marcial, en el tema de ayudar a gente de similares características. Cada cosa que nos pasa es por algo. Experiencias, conexiones, avisos, estás pasando y ves un carro y se va a chocar y te viene una reflexión. Cuando uno tiene la mente despierta y tiene esa capacidad de aprender con humildad, de coger lo bueno, de canalizar, de cuestionar, de corregir lo que se tenga que corregir, es cuando fluye. Y esa intuición
y ese despertar que dicen la gente es del tercer ojo, chuta, adivina las cosas, normalmente dicen así, es cuando la conciencia del ser humano está elevando sobre los 450 hercios. ¿A qué me refiero? Cuando uno está en paz. Te pueden decir cualquier cosa y tú estás en paz, no te afecta. Por eso les decía yo una frase muy importante. Hay que propender a estar sobre el bien y sobre el mal, porque como seres humanos tenemos errores, somos susceptibles, nos duele, nos lastima, nos motiva, nos emocionan las cosas. El yin y el yang, lo bueno y lo malo, dentro de lo bueno hay un poquito de malo, dentro de lo malo hay un poquito de bueno. Entonces, pienso que esta experiencia extraordinaria que has tenido con tu pie, seguramente es para motivar a personas con similares características, que nunca debemos dejarnos de nada ni de nadie. Cuando uno tiene la certeza de que uno está, que uno puede, de que otros han podido, ¿por qué nosotros no? De que hay estadísticas de milagros. ¿Cómo Marquito se curó de cosas incurables? ¿Cómo yo me he curado? ¿Cómo Juanita, Pepito? Recién falleció un general amigo mío, jefe del Comando Conjunto, miembro del directorio del Banco General Rumiñahui. Y él me decía, oye Cristian, hasta hemos tenido experiencias extrasensoriales y esto es difícil conversar con los médicos. Yo digo, no es difícil porque yo expongo mi punto de vista. Ustedes sabrán si lo toman, no lo toman, si cuestionan, no cuestionan, pero estamos juntos para aprender. La vida es muy corta, así que esa experiencia tienes que sacarle la mayor ventaja y provecho. Dar una felicitación por la manera de explicar el criterio de salud. Porque el problema es que actualmente está tomando una distinta matiz la salud y la enfermedad. El criterio es que veo muchos criterios que usted ha acabado de mencionar con los criterios de Dispensa. Dispensa, el gran científico, él pone primacía que con el pensamiento él mejoró sus vértebras que estaban fracturadas. Él no es médico, es psicólogo. Pero de todas maneras, yo creo que la salud no es patrimonio solo del médico. La salud es de todos. Y además de eso, debemos nosotros saber los principios generales que nos atañe a todos. El gran Tesla ya dijo, si quieres saber los secretos del universo, tienes que saber sobre energía, frecuencia y vibración. Ahí está el secreto de todas las terapias integrativas, alternativas y el mismo funcionamiento de la autocuración. Es vibración. Si nosotros vemos que actualmente el todo, que es infinito, eterno, inmanente, según el desarrollo de las personas y la cultura le van dando un nombre distinto. Dicen unos Dios, perfecto, es infinito, eterno, inmanente. Vienen luego la naturaleza, perfecto, también infinita, eterno, inmanente. La energía, exactamente, infinita, eternamente. Los pitagóricos, el número 1. Y se me ha atrevido yo a hacer una disciplina que es la holosergética, que determina que lo que existe es la posibilidad inmanente. Holosergética. Holosergética es una palabra compuesta. Holos es todo. Ser, el ser en sí. La energía. Genética. Y ética, el comportamiento humano en la sociedad. Esa es la disciplina holosergética que yo he sistematizado. Coincide mucho con lo que está diciendo. Y yo hago musicoterapia, porque la musicoterapia es vibración. Y el mejor sonido terapéutico es la propia voz de la persona. Porque no hay
sonido que esté grabado en el ser mismo. Entonces nosotros, ya los orientales hacían los famosos mantras, nosotros hacemos lo que se llaman los armónicos vocálicos, y con los armónicos vocálicos ya hemos superado cosas físicas, psíquicas y mentales. Entonces yo creo que me interesa mucho hablar con usted, y repito, felicito su expresión, y porque ha dado con los criterios que estamos ahora en boga, dispensa y todos los demás medicinas que ya no son alternativas. A mí me parece que las medicinas que dice alternativa es algo que es alternante de algo. Yo creo que las medicinas vibracionales o las integrativas son las verdaderas medicinas naturales, porque están en las leyes de naturaleza. Entonces yo pienso que tenemos que ir hacia adelante. Yo creo que es una curiosidad de mi parte y ponerme en acuerdo con usted para poder hacer beneficio a la humanidad. Muchas gracias. Me siento muy honrado, doctor. Sin embargo, quiero explicar esto para que todos podamos entender. El doctor ha hablado de energía, frecuencia y vibración. Quiero hacerles una pregunta con mucho cariño y mucho respeto. ¿Ustedes piensan que el movimiento de traslación y de rotación del resto de países nos puede afectar a nosotros? Sí, perfecto. Les voy a explicar por qué. Si yo pongo aquí un trompo a 10.000 revoluciones y me pongo en el oído, voy a sentir una vibración. El mantra, la vibración, la armonía nos va a afectar positiva o negativamente dependiendo del nivel de la intensidad, agudo, grave y el tiempo. De la misma manera funcionan los planetas, funcionan las personas, funcionan los pensamientos y las intenciones. Estoy hablando de un tema físico a través de la vibración y del movimiento de rotación y de traslación de los planetas, refiriéndome exclusivamente al sistema solar. Sin embargo, cada persona tiene una frecuencia y una vibración por sus células, por la naturaleza, por su pensamiento, porque nosotros somos cerca del 75% componentes del agua y porque vibramos ahí. Entonces, más bien quiero agradecerle esta brillante exposición, doctor, porque me permitió explicar un poco más de el poder de la energía y de la vibración. Yo te agradezco infinitamente a ti, José Luis, pero realmente no venía preparada para intervenir, para exponer ni nada, sino simplemente venía a la conferencia como todo el auditorio. Pero ya que realmente tengo que hablar un poco de la medicina homeopática, realmente hay que hacer una pausa. Con la intervención de acá, del colega, he escuchado todo un contexto de lo que es la medicina integrativa, lo que es de energía, frecuencia, vibración, etcétera, etcétera, y la manera de ser en la parte emocional, física, espiritual, energética, etcétera, etcétera. Pero la homeopatía no anda por ese lado. La medicina homeopática es una medicina de posgrado, de 3 años de posgrado a nivel internacional. Una de las escuelas de medicina homeopática brillantes en América Latina es la Escuela de Buenos Aires, con Pasquero, que es uno de los expertos homeópatas, y también la Escuela Mexicana con, no me acuerdo mucho, pero su apellido es Sánchez, que realmente trabajaron aquí a nivel de América lo que es la medicina homeopática. Pero no nos quedamos ahí. Nos vamos más atrás de la historia, nos vamos a más de 200 años de la Escuela de Medicina Alemana, donde el famoso Hahnemann, simplemente él empezó a experimentar, siendo él médico, qué pasaba con la medicina. Cuando él tenía a sus pacientes en ese entonces, se dio cuenta que él no estaba curando, él simplemente estaba tratando síntomas
que siempre asomaban en las enfermedades remitentes y todo lo demás, por ejemplo, una amigdalitis, un cuadro gripal, etc. Simplemente lo que hacía es manejar síntomas, pero no curar la enfermedad. Después de algún tiempo de ser médico, un médico alemán, realmente dijo, debe haber otra técnica que sí permita curar. Entonces empezó con las plantas de ese entonces a probar el poder curativo de las plantas. Entonces descubrió algunas plantas que data el inicio de la homeopatía para descubrir el arte de curar. Y él se dio cuenta de que mientras más trituraba las plantas para tener la sustancia madre y para succionar en el agua, que usted lo ha hablado muy bien, había un poder curativo a través de esa técnica. Entonces, Hahnemann es el creador de la medicina homeopática en el mundo y después siguió por Europa, por América, etcétera, hasta la que tenemos ahora. Cuando yo ingresé a estudiar homeopatía siendo médica hace poco tiempo, definitivamente, con todo el respeto, para mí era simplemente una novedad, porque realmente soy médica de toda la vida en la medicina tradicional. Y cuando realmente los profesores, el doctor Edgar Godoy y el doctor Arturo Chiriboga eran nuestros maestros, realmente me decía, tú tienes que irte porque no estás preparada. Porque realmente no estaba preparada para procesar una información así. Bueno, pasaron el tiempo, 3 años de medicina homeopática haciendo el posgrado y también allá en Buenos Aires, etc. Lo que yo, como médica salubrista, como médica convencional y como lo que yo experimento con la medicina homeopática es simplemente el encuentro con el paciente. La medicina homeopática se encuentra con el paciente. ¿Cuánto tiempo se demora en encontrarse con el paciente? 1 hora, 2 horas o toda una mañana, depende de la respuesta de cada uno. Y ese encuentro con el paciente en la medicina homeopática le permite individualizar al enfermo, individualizar su manera de ser física, mental, espiritual y emocional, hasta llegar a individualizar el personoide homeopático y dar la medicina que le va a curar. Claro que es verdad que el 70% de las enfermedades son psicosomáticas, simplemente se cura por fe. Entonces, ¿hasta dónde va la medicina científica a probar de que realmente nosotros estamos haciendo bien las cosas? En el Patronato Centro, cuando se creó un centro de medicina homeopática ahí, con los medicamentos propios para individualizar los pacientes, hicimos nosotros un encuentro entre los casos curados, con técnicas de laboratorio y de imagen, de resolución de esos pacientes, frente a los pacientes curados con la medicina normal, con la medicina convencional. Bueno, realmente yo pienso que en todas las medicinas alternativas y dentro de ellas la medicina integrativa tiene que seguir investigando en la vida real con nuestros pacientes. Pero según el enfoque de tantas medicinas alternativas, porque hay que saber cuántas medicinas alternativas hay. Y eso también los médicos tenemos que investigar. Tenemos la bioenergética, tenemos la iridología, la reflexología, otras técnicas que tú acabas de decir. Pero según los expertos, la única que tiene validez científica hasta ahora en las medicinas alternativas, con todo el respeto, es la medicina homeopática. Eso me enseñaron en la Escuela de Buenos Aires y en la Escuela de acá los grandes maestros, que bueno, hay grandes maestros. Cuando ya se eleva a nivel superior de conocimiento, ya no son los colegas médicos, sino son los grandes maestros de la Escuela de Homeopatía, de aquí los hay, según eso, ¿no? Entonces yo pienso que la medicina tiene que seguir investigando, cada uno de nosotros, solamente con el objetivo de dar salud a nuestros pacientes. ¿Qué tipo de salud? A veces yo no creo tanto en eso de que es una enfermedad terminal y se curó. Debe haber lo que tú dices, la influencia milagrosa de un Dios superior, qué sé yo, pero nosotros hasta ahora creo que no tenemos esas posibilidades para aseverar
de manera absoluta si no lo probamos científicamente. Eso es todo. Excelente. Qué bueno que haya una persona que de alguna manera cuestione lo que yo vengo a transmitir. En primer lugar, permítame hacer una aclaración, doctora. La medicina integrativa no es una medicina, es todas las medicinas. Y hay una diferencia importante con las terapias alternativas y complementarias, que es parte de la medicina integrativa. Pero es extraordinario que usted en esos 3 años haya cursado y haya profundizado el tema homeopático. Yo quiero comentarles, queridos doctores, que durante 40 años he experimentado con mi cuerpo, el de mi familia, y actualmente con cientos y miles de pacientes que estamos teniendo, cómo la unión hace la fuerza. Y aquí sale una gran pregunta importante. ¿Ustedes ven cómo está el país? ¿Izquierda o derecha? No hay una unidad y por eso estamos nosotros como estamos. Vemos los partidos de fútbol, Liga, Barcelona, Emelec, estamos polarizados, no hay una integridad. Hace pocos días fui invitado a un evento que auspiciamos nosotros de una maratón y veía cómo las Fuerzas Armadas no hay una relación con la Policía Nacional. Somos un país tan pequeño, con tantos puntos de vista, que lo que deberíamos ver es cómo coincidimos, cómo fortalecemos, cómo cogemos lo mejor y cómo sumamos. Evidentemente, su precisión y su presentación es contundente y es brillante, y yo te quiero decir que estoy de acuerdo en muchas cosas de lo que usted acaba de mencionar. Pero luego de escribir el libro, Mente Maestra, el Poder Transformador, de reunirme con científicos, terapeutas alternativos, doctores honoris causa, de entrevistar a muchos pacientes que han seguido estos procesos de cánceres terminales y todo, pude entender que a pesar de que he estudiado 40 años, no sé nada y que vengo aquí a aprender. Y que todo lo que ustedes me dicen va a fortalecer para potencializar esto. Que lo único que quiero es que los pacientes tengan un profesional de la salud, con conciencia al hablar, al actuar, con amor, con pulcritud y sumando todas las cosas. Evidentemente no vamos a tener el tiempo físicamente para aprender todo. Y en el futuro a lo mejor la inteligencia artificial también integrará nuevas cosas. Pero lo que sí les digo es que si nosotros sumamos todo, incluido la medicina homeopática, que es extraordinaria, podemos hacer maravillas y los milagros existen, doctora. El estar aquí es un milagro. El que Dios me permita a mí conversar, compartir con ustedes. Yo no vengo pensando, creerán o no en Dios, pensarán, tendré un afecto o desafecto. Yo vengo acá a compartir modestos conocimientos, una experiencia de lucha permanente, a compartir las cosas, a invitarles a nuestro centro, a que vivan una experiencia, pero solo tengo que decirles gracias por su tiempo, gracias por su energía y por su vibración, y cuenten conmigo incondicionalmente en estos proyectos, porque la vida es corta. Así que muchas gracias. Agradecemos la atención que ustedes han puesto, el tiempo que ustedes han invertido y sacamos como conclusión que la palabra en medicina es muy importante. En cualquier tipo de terapéutica o de terapia, la palabra del médico, del terapeuta, es lo más importante para que su paciente reciba pues el alivio o todo lo contrario, ¿no? De manera que gracias por estar, gracias a Cristian, siempre estamos atentos a lo que ustedes propongan para aquí comunicar a las personas, y gracias a la presencia de nuestro presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, el doctor Carrasco, gracias a la familia de Cristian que está aquí. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Gracias.